El pasado mes de abril se realizaron más de 67.000 contrataciones en Castilla y León, de las cuales alrededor de 5.800 fueron indefinidas y otras 61.200 temporales. Desde los sindicatos denuncian que 9 de cada 10 contratos son temporales y que actualmente en la región, de los contratos en jornada parcial que existen, el 71% de ellos son en régimen inferior al 50% de la jornada laboral. ¿Es viable este tipo de empleo? No se puede tener a una persona, a un trabajador, trabajando 2 horas diarias y llamarle empleo a eso. Eso es un trabajo precario, un trabajo basura que no lleva a ninguna parte. Eso es repartir la miseria y el esclavismo. La tasa de desempleo ha bajado del 23% al 15% en nuestra comunidad, pero es casi el doble de lo que tuvimos antes de la crisis económica. Tras el último descenso del paro, en abril de 68.000 personas, en Castilla y León hay 171.000 parados. Son 22.000 personas menos con respecto al año pasado y si lo comparamos con el resto de España, el descenso es mayor que en el conjunto del país. ¿Son estos datos lo suficientemente buenos? Es verdad que la tendencia es positiva porque estamos bajando el paro, estamos creando puestos de trabajo, pero sin embargo tenemos que ser muy ambiciosos porque apenas hemos recorrido el 56% del camino. Nos queda por recuperar ese otro 44% de los puestos de trabajo que se perdieron durante la crisis. Hay un perfil de la población que preocupa especialmente en nuestra región. La tasa del paro juvenil se sitúa en el 34%. Esto significa que de cada 3 jóvenes que quieren trabajar, uno no consigue hacerlo. Pero también hay otro colectivo que la Junta respalda a través de una estrategia basada en 85 medidas para impulsar el emprendimiento: los autónomos. El año pasado se crearon en la comunidad 23.000 puestos de trabajo, de los cuales 1.500 fueron generados por autónomos, en definitiva pequeños empresarios. ¿Cuál es la realidad del que tiene el trabajo de emplear? ¿Puede afrontarlo? De cada 160 euros que le cuesta a un empresario o un trabajador, al trabajador le llegan 100. 60 se van por el camino. Es uno de los costes más altos que hay en Europa. Y ante este escenario autonómico en materia laboral, la Administración, los empresarios y los trabajadores y sindicatos buscan encontrar un entendimiento que les permita alcanzar condiciones cada vez mejores en las que los distintos agentes sociales encuentren beneficio. ¿Es bueno el clima social en Castilla y León? Yo creo que se puede decir en general que el clima social, pese a la crisis y pese a los problemas, las relaciones con la Administración y las relaciones con la contraparte, con la patronal, son razonablemente buenas, ¿no? Otra cosa es que haya un conflicto y hagamos lo que haya que hacer, ¿no? ¿Es nuestra comunidad ejemplo en reducción del paro con respecto a la media nacional? ¿Apostamos por nuestros jóvenes y por los empresarios y emprendedores? ¿Empleamos en Castilla y León? Sometemos a examen la situación laboral de nuestra región. Hola, me llamo Patricia, tengo 24 años y soy educadora social. Terminé hace 2 años y he estado trabajando en diferentes sectores, pero también en el mío, y también sigo formándome. Y justo hoy tengo una entrevista de educadora en una asociación. Así que, ¿queréis acompañarme? Claro, te acompañamos. Vamos. En el mes de abril en Castilla y León el paro bajó en 6.856 personas, dejando la cifra de desempleados en los 171.000. En comparación con los datos registrados en el mismo mes del pasado año, el descenso ha sido de un 11,45% con respecto a 2016, o lo que es lo mismo, 22.135 parados menos. Si lo analizamos por provincias, Burgos y Soria son las dos cuyas tasas de paro son más bajas, un 10,22% en la primera y un 12,48% en Soria. La buena industria de ambas provincias explica que los datos de paro sean los más bajos de toda la región. En el lado opuesto se encuentran Zamora con un 18,15%, León con un 18,57% y sobre todo Ávila con un 20,15%. Si analizamos la media de toda Castilla y León, obtenemos una cifra en la tasa del paro de un 15,13%, inferior a la registrada en toda España, que se sitúa en un 18,75% y muy por debajo de la obtenida en los peores momentos de la crisis económica. A nivel nacional hay 129.000 desempleados menos, caída récord en un mes, impulsado sobre todo por el sector servicios. Pero también a nivel nacional se consigue récord del lado del empleo.
El aumento de afiliaciones a la Seguridad Social permite recuperar la marca de los 18 millones de cotizantes que no veíamos desde el verano de 2009. El problema, como era de esperar, es que aunque se firmaron contratos, la temporalidad sigue estando muy presente en ellos, en más del 90% de los casos. Y contra la temporalidad y lo que denominan contratos precarios, la plataforma Parados en Movimiento se manifiesta cada lunes en la Plaza Mayor de Valladolid para reclamar unas políticas de empleo que lleguen a todo el mundo. Parados en Movimiento es una asociación de carácter legal que se formó a finales del 2013, cuando había 6 millones de parados, más o menos los que hay ahora de otra manera encubierta, y se formó pues, con la idea de hacer visible aquellos 6 millones de parados que no se veían por ninguna parte, ¿no? Nada más que en las prensas y en las conversaciones de los bares. El perfil de los asociados de Parados en Movimiento suele ser más de 45 años, de un nivel bajo de preparación. Y todos estos años, estos 5 últimos años en los que hemos estado aquí desde que se fundó Parados en Movimiento, hemos visto de todo ya, ¿no? Gente con depresión. Hay que tener en cuenta que el paro es al principio empieza siendo un problema que después se convierte en un drama y que en algunos casos se convierte en tragedia. Tenemos que tener en cuenta que por culpa del paro hay gente que tiene depresiones, está medicada con ansiolíticos, gente que se separa con problemas, niños que no comen bien. Todos estos años hemos visto todo eso y muchísimo más, ¿no? No es solo cuando se habla de las cifras de paro, del desempleo, de los parados que hay en España, hay que pensar que detrás de todo eso hay personas que sufren. Por ello, los asociados de esta plataforma reivindican una empleabilidad de calidad y que todos aquellos que no tengan trabajo tengan acceso a un subsidio por desempleo. Entre nuestras reivindicaciones, las más importantes y las que son desde el principio son esto, ¿no? Un trabajo digno, un empleo digno, con un sueldo digno, con derechos, que ningún parado esté sin prestación. No se puede tener a la mitad de los parados que hay en España sin cobrar un solo euro, familias enteras sin cobrar un solo euro. Estamos luchando desde el principio, desde muy principio, por la renta básica universal, intentando llevar la idea a los medios, a todas las personas que lo entiendan, porque seamos sinceros y veámoslo ya de una vez. Dentro de pocos años, la mitad de los trabajadores de Europa van a estar en el paro. La mitad de la población activa, 100 millones de personas. A ver qué va a hacer. La renta básica, les guste a muchos o no, sobre todo a los que tienen que poner el dinero, es la única medida lo suficientemente revolucionaria como para evitar los problemas que va a conllevar todo eso. ¡Contra el paro! ¡Soluciones ya! ¡Estamos en paro! ¡Seguimos igual! Pero estas reclamaciones no solo se realizan desde plataformas como esta, también los sindicatos se encargan de llegar a acuerdos con la administración correspondiente y la patronal. Y entre los servicios que ofrecen a los trabajadores existen programas que pretenden asesorar y ayudar en la formación de aquellos que están buscando trabajo. Desde Comisiones Obreras ofrecemos una serie de servicios a los trabajadores afiliados y no afiliados, que van desde el asesoramiento sindical, típico de cualquier sindicato, más de clase, a asesoramiento jurídico con nuestros abogados para conflictos que tengan en la empresa, en fin, etcétera, ¿no? Pero además prestamos servicios de inmigración o de mujer, igualdad de género o de juventud. Tenemos técnicos para hacer ese tipo de servicios. Y respecto a la formación y orientación, lo hacemos en 2 ámbitos. Lo hacemos a través de nuestro instrumento de formación y orientación, que es el Forencil, que está extendido en toda Castilla y León, y un programa de orientación muy importante, que es el IADE. Y en esta búsqueda de formación y orientación se acude a los grupos sindicales con el objetivo de encontrar un empleo. Pequeños pasos, pero que tienen un objetivo final, un puesto de trabajo. ¿Existe un perfil destacado que lo reclame? No hay un perfil determinado, quiero decir, la clase trabajadora y las personas que trabajan o están en desempleo, pues hay de todo. Son los que mandan las administraciones públicas, que son los que componen el desempleo. Básicamente gente joven, mucha gente joven, básicamente muchas mujeres, y también mayores de 45 años, ¿no? que se han quedado, que han cerrado sus empresas por reestructuración. Pero bueno, ahí pasa un poco de todo, y en función de lo que te manda el Servicio Público de Empleo, el ECIL, pues les tratamos y les prestamos los servicios que hay que prestarles. Una ayuda que llega de la mano de los sindicatos, quienes aunan fuerzas para garantizar mejores condiciones laborales para los trabajadores, y esas garantías las buscan en consenso con la administración pública y con los empresarios. Ellos son los agentes sociales, los que tienen la obligación de velar por una buena situación laboral en el territorio que les competa. ¿Cómo es su relación en Castilla y León? Yo creo que se puede decir en general que el clima social, pese a la crisis y pese a los problemas,
las relaciones con la administración y las relaciones con la contraparte, con la patronal, son razonablemente buenas, ¿no? Otra cosa es que haya un conflicto y hagamos lo que haya que hacer, ¿no? El año pasado en nuestra región se crearon 23.000 puestos de trabajo y de ellos 1.500 los generaron los autónomos. Ellos son otro de los colectivos que diariamente luchan contra la crisis económica y contra sus efectos. La Junta les respalda con una estrategia basada en 85 medidas que pretende impulsar el emprendimiento, pero ser emprendedor actualmente en España y en Castilla y León no es tarea fácil en ninguno de los casos. Y si comenzar un negocio de cero es difícil en cualquier escenario, el medio rural añade algún que otro hándicap adicional. Eva Alcolado decidió apostar por Marugán, un pueblo en la provincia de Segovia con una de las urbanizaciones más grandes de Europa y donde muchos de los negocios de restauración que habían intentado afincarse allí han tenido que cerrar con motivo de la fuerte crisis económica de la que aún hoy nos estamos intentando recuperar. Pues mira, me vine aquí a Marugán hace 3 años y pico. Bueno, yo trabajaba en Madrid y decidí venirme aquí a retomar mi vida otra vez. Evidentemente, cuando decidí montar mi bar, era en una crisis que había en España, bueno, y sigue habiendo, yo creo, total y absoluta. Pero bueno, aunque era muy difícil, porque montar un negocio en un pueblo, y más en un pueblo pequeño como es Marugán, es muy difícil, intenté arriesgar. Bueno, decidí arriesgar. Arriesgué y por suerte no me equivoqué. Ha sido muy difícil y aún hoy sigue siendo difícil porque es día a día intentar luchar contra lo que no hay, ¿no? Eva, pero cuando viniste aquí y decidiste montar este bar, creo que anteriormente había habido otros tantos aquí en la urbanización que ya no existían por la crisis. Efectivamente, en esta urbanización han existido bares siempre, de toda la vida, bares que han durado un tiempo relativamente corto. Te hablo de un pasado cercano. Y no, cuando yo vine aquí a vivir no había ningún bar montado. No había ningún bar montado. Todos los que se habían montado, por una circunstancia u otra, se habían cerrado. ¿Qué dificultades te encontraste tú al principio cuando decides voy a montar un bar, voy a emprender en el medio rural? Pues mira, uno de las mayores trabas que me encontré es que yo tengo 45 años, no soy joven, soy emprendedora pero no soy joven para emprender. Entonces, bueno, no contaba con ayudas, no contaba absolutamente con nada, solamente tenía ganas y a mi marido que me apoyaba. Cuando intenté montar, yo monté un bar cafetería porque los requisitos que se pedían para el restaurante eran muy duros, muy difíciles. Toda la burocracia que engloba montar un negocio cara al público es dura. Yo creo que deberían ponerlo un poquito más fácil, sinceramente, porque es muy duro y sobre todo si no tienes ni idea. Yo entiendo de hostelería, no entiendo de papeles. Y ahora, a día de hoy, 3 años después, si tienes que hacer una valoración de salir de Madrid, de la gran urbe, venirte aquí sola a emprender, la valoración es positiva. Es muy positiva porque valoras tu vida laboral o profesional, quizá, bueno, esto es un bar de pueblo, un bar de tapas, pero tienes un hándicap añadido que es la gente, el saber que si tú no llegas, están ahí, y que si ven que hay poca gente, se quedan, y que son fieles, y que te apoyan, y que te perdonan los pequeños fallos o los grandes fallos que puedas cometer, cosa que en Madrid no te perdona. El emprendedor es el autónomo que decide arriesgar el poco capital con el que cuenta, pero que pone, como se suele decir, toda la carne en el asador, sus ganas, sus conocimientos, su experiencia previa o no y la posibilidad de fracasar. En definitiva, se lanza a la piscina y apuesta por montar su negocio. Los empresarios son ese otro involucrado en el mercado laboral de cualquier territorio, ese que en principio debe generar puestos de trabajo y contratar. Pero ¿qué tipo de empresario predomina en Castilla y León? ¿Existen muchos grandes empresarios capaces de generar muchos puestos de trabajo? ¿O somos más bien una comunidad con empresas pequeñas, pymes y micropymes? De ser así, ¿está justificada la responsabilidad que se les atribuye cuando se habla de contratos basura? En lo que sí son parte implicada es en conseguir un buen diálogo social que favorezca la búsqueda de acuerdos.
Ángela de Miguel, presidenta de la Confederación de Empresarios de aquí de Valladolid, ¿cuál es un poco el clima social que entendéis que hay actualmente entre empresarios, administración pública y sindicatos, trabajadores? Bueno, pues yo creo que ahora mismo el clima social es bastante bueno. A nivel nacional, pues somos ejemplo de lo que es el diálogo social. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con, a lo mejor, con el buen trabajo que se han hecho pues, desde todas las partes, administración, sindicatos y empresarios, en ese sentido de buscar, de ser un poquito pragmáticos, de no ser fundamentalistas y de saber negociar. ¿Cuáles son las principales necesidades o reclamaciones que tenéis los empresarios a la hora de contratar? Bueno, nosotros lo que tenemos es un modelo de legislación que está absolutamente obsoleto. Estamos ya en pleno siglo XXI y nosotros creemos que deben de implantarse esas políticas y hacer una reforma importante con todas las políticas de lo que se llama la flexiseguridad que están implantando otros países como Dinamarca, donde nos encontramos con pleno empleo y además con unos salarios realmente altos. España, cada vez que tiene una crisis, es el país donde las crisis se saldan con mayores tasas de desempleo. ¿Y por qué es así? Todos nos pasa lo mismo y pongamos el ejemplo. Si yo tengo algo que es rígido y le ejerzo una presión, se me va a romper. Sin embargo, si tengo un muelle y le hago presión, el muelle se me va a encoger, pero en el momento que tengamos recuperación, el muelle va a volver a su posición original. En España, con las políticas que tenemos sociales, de seguridad social y toda la normativa que tenemos laboral, no nos permite tener esa flexibilidad. Con lo cual, cuando viene una crisis, la única solución para el empresario es cerrar. El problema de cerrar ya no son solamente todo el desempleo que se genera, sino que cuando vuelve la reactivación económica hay que volver a empezar de cero y eso es muchísimo más complicado y muchísimo más duro. Aseguran que hace falta, por lo tanto, una política y unas medidas que permitan a las empresas adaptarse a las circunstancias del mercado. ¿Cómo es la crisis a la que ha habido que hacer frente? La idea sería un modelo en el que la protección del trabajador no solo recaiga en el empresario, sino que también sea responsabilidad del Estado, como sucede en el modelo danés o en el austriaco, más conocido como la mochila austriaca. El empresario va poco a poco pagando, digamos, esas contingencias de que en un momento determinado el trabajador se pueda quedar sin empleo y que lo tenga cubierto y que se vaya pagando poco a poco todos los años y que el trabajador se lo vaya llevando de una empresa a otra, lo cual favorece la movilidad, favorece la flexibilidad y favorece además esa posibilidad que yo creo que también es bueno para los trabajadores de cambiar, de tener un trabajo dinámico donde puedas buscar esa proyección profesional y personal que es tan importante. Sin embargo, el modelo que tenemos nos lleva a un modelo en el cual ni el trabajador puede tener una buena proyección profesional porque no se va a atrever a salir de su empresa, la empresa no puede tener gente con mucha antigüedad porque el coste de que te vaya mal no lo puedes asumir, no es que no se quiera, pensemos en un pequeño comercio, con lo cual nosotros pedimos simplemente que se haga una reforma total, tanto fiscal como laboral como de seguridad social y que se adopten las medidas que ya están adoptando con gran éxito otros países, no, aquí no hay que inventar nada, y que además son países donde tienen un gran estado de bienestar, una gran protección, porque también es la única manera de garantizarla. No confundamos el proteccionismo con tener garantizado el estado de bienestar. Para garantizar el estado de bienestar tenemos que tener empresas que generen mucha riqueza y eso no se puede tener pues, con el tipo de diseño y de modelo que tenemos. Se habla de la parcialidad y de la temporalidad de los contratos. ¿Podríamos decir que han venido para quedarse? Bueno, yo espero que no. Pero lógicamente para que sea, vamos a ver, hay que distinguir diferentes situaciones, porque no es malo ni la parcialidad ni la temporalidad en sí misma. Yo creo que España era antes un país donde hacían falta contratos a tiempo parcial para aquellos que lo quieran. Por ejemplo, los estudiantes, pues puede venirte muy bien un contrato de estas características para completar mientras estás estudiando, cosa que en España a veces era complicado encontrar este tipo de trabajos. O sea, es decir, que yo no creo que se tenga que demonizar ningún modelo de contratación, sino que lo que hay que buscar es que cada uno pueda encontrar el tipo de contrato que necesita. Para que exista ese tipo de contratación, desde luego hay una cosa que es fundamental, las empresas tienen que poder hacerlo. Si hay contratos en precario es porque las empresas están en precario. Hemos visto como la mayoría de las empresas son aquellas que facturan menos de 1 millón de euros y todas estas estamos más de un 60% con bases imponibles negativas. ¿Qué significa esto? Que estamos todavía recuperando de las pérdidas de años anteriores. Con lo cual no es una cuestión de un capricho. Cuando tenemos que la mayoría de los autónomos, que son esta pequeña empresa que es la que está contratando, muchos no ganan ni 1.000 euros al mes, si no te genera como para ganar tú más de 1.000 euros, no puedes contratar a gente con salarios de 5.000 ni de 3.000 porque realmente
no se puede. Y es lógico que haya temporalidad. ¿Por qué? Porque cuando una empresa empieza a recuperarse y puede empezar a contratar, siempre lo va a hacer con un contrato temporal que luego va a volver y se va a convertir en un indefinido. Pero se inicia siempre por un temporal. Hemos estado en la UCI, primero hay que pasar a planta, después hay que ir a casa a hacer el reposo, después hay que dar un paseito por la calle y finalmente cogeremos el maratón, pero hay que llevar todo ese proceso. Si aceleramos las cosas vamos a tener una recaída, con lo cual también hay que ser muy prudentes con este tipo de cuestiones. Parados de mediana edad en búsqueda de empleos de calidad y con la garantía de acceder a un subsidio de desempleo en caso de quedarse en el paro, y una emprendedora en el medio rural. En definitiva, una pequeña empresaria que con la llegada de la crisis decidió probar suerte en un pueblo segoviano con su niña. Son dos de los perfiles que hemos conocido hasta ahora y que representan a quienes están inmersos en el mercado laboral de nuestro país y de nuestra comunidad. Pero no son los únicos. Desde hace ya muchos años, y en especial desde la década de los 2000, España se convirtió en un país receptor de inmigrantes que venían a labrarse un futuro. Por aquel entonces, con oportunidades de trabajar para los de aquí y para los que llegaban de fuera, la estabilidad laboral era algo habitual, hasta que se inició una gran crisis económica que cambió el rumbo de la situación. Muchos de los que habían llegado decidieron regresar a sus países de origen, pero también los hubo que prefirieron seguir buscando su hueco aquí. Es el caso de Adelino Cachicoalula. Adelino. Hola, buenas tardes. Encantada de conocerte. Bueno, creo que llevas 10 años en España, ¿verdad? Llegaste aquí ya con la carrera de veterinaria. Sí, perfecto. ¿Y viniste a León a hacer la tesis doctoral? Sí, vine a León, donde vivía ya un amigo. A través de él me inscribió en un programa de tesis doctoral y ahí estuve hasta que terminé en 2011. Terminaste en 2011 y empezaste a buscar empleo en el momento dificilísimo. Más difícil, ¿no? Cuando empezaba la crisis económica. ¿Por qué decides, a pesar de esta crisis, quedarte en España, intentarlo aquí en Castilla y León y no volver a Angola? Bueno, a mí me gustó España cuando llegué, ¿no? Vi todo y me encantó. Y luego la opción era para volver, pero llegó la crisis y entonces me vino una idea que la crisis cuando viene, a veces no siempre huir de la crisis es la solución. A veces enfrentarlo también es otra opción, porque donde vengo también Angola es un país que siempre ha estado en crisis. Entonces intenté a enfrentar un poco la crisis y buscar opciones. Y entonces empezaste a buscar trabajo, pero veías, bueno, pues que la situación era difícil a nivel de empleo. Y es como llegas a un contacto con Cruz Roja, si no me equivoco, que para poder montar el negocio en el que estamos hoy, una clínica veterinaria. Cuéntame esto. Es un desespero de buscar empleo y un amigo me comentó, ve a Cruz Roja a ver si te puede ayudar algo o te puede financiar un curso que te puede servir para que, aunque no salga de lo tuyo, que te salga otra. Entonces ahí es donde me asesoraron con plan de empresa y me abrieron el camino y ahí surgió la idea. O sea, que ellos te guiaron un poco dónde pedir financiación, cómo montar tu propio negocio. Sí. Creo que incluso te financiaron. Me financiaron el primer recurso para empezar a funcionar, me lo financiaron a ellos. ¿Y llevas 2 años con tu clínica? Llevo ya 2 años. Bueno, ¿y la valoración en este tiempo qué tal? Bueno, el primer año muy mal, pero después ya la cosa fue cambiando poco a poco hasta ahora. No digo que estamos ya, pero sí ya se ve que... Ya empiezas a notar, ¿no?, que va despegando la empresa. Despegando. O sea que entiendes que aquí los inmigrantes también tenéis la opción de poder emprender, de poder crear vuestros propios negocios de esta manera. Claro. Los inmigrantes también podemos enfrentar la crisis, buscar otra opción, ¿sí? Y de eso aquí estoy. Feliz. Feliz. Bueno, pues hace 2 años terminé mis estudios y he estado trabajando en mi sector como educadora en diferentes sitios, pero a la vez también he tenido diferentes trabajos. Aún así, según están las cosas, decidí hacer un máster este año y bueno, pues ahora voy a ver a la entrevista qué tal. Y ya hemos llegado, ¿estás nerviosa? Bueno, siempre hay la cosilla de los nervios, pero me siento preparada porque además he estado con la orientadora de la universidad en unas sesiones y la verdad que me ha preparado y que me siento bastante tranquila y a por ello. Venga, Patricia, pues te deseamos mucha suerte, te esperamos aquí abajo. Gracias, luego os cuento. El examen de hoy es a la situación laboral de nuestra comunidad, aunque su estado depende directamente de la del resto del país, que sigue afrontando la recuperación de una durísima crisis económica.
A pesar de ello, podemos decir que los datos que se manejan en Castilla y León no son malos. El pasado mes de abril, el paro bajó en 6.856 personas, con una tasa de desempleo que se sitúa en el 15%, 3 puntos por debajo de la media nacional, que cuenta con un 18%. Sin embargo, si hablamos de jóvenes, los números no son tan positivos. La tasa del paro juvenil está en el 34%, lo que convierte a este colectivo en una de las prioridades para la Administración, pero no es el único. También los pequeños autónomos y emprendedores van enfrentando la situación económica poco a poco y no con menos dificultades. Ellos son empresarios, un sector muy señalado cuando se habla de contratos precarios, pero quienes a su vez asumen la responsabilidad de reflotar un modelo que aseguran no funciona. Malas condiciones laborales que no solo hablan de bajos sueldos, sino que además dificultan la posibilidad de conciliar. Más allá de tu jornada laboral puedas tener esos momentos de ocio, esos momentos de oxigenación, porque al final, sobre todo lo que está permitiendo esta precarización es en el que no estás ni en el trabajo ni tampoco estás atento a tu unidad familiar o a tu vida diaria fuera de la empresa. Hasta ahora hemos analizado la situación laboral de Castilla y León desde distintos puntos de vista. Desde un inmigrante que, a pesar de la crisis económica, decidió apostar por Castilla y León y ha conseguido montar su propia clínica veterinaria, hasta una emprendedora en el medio rural que ha conocido de primera mano lo difícil que es abrirse un hueco como empresaria. Pero también una chica joven en busca de trabajo, ejemplo del momento laboral que atraviesan los de su edad, o los empresarios, quienes reivindican las dificultades a las que tienen que hacer frente para contratar y defienden el papel fundamental que están ejerciendo en la recuperación de empleo. Y en este proceso lento de recuperación hay quienes se ven obligados a recordar cada día lo duro que es estar parado a cierta edad, sin apenas expectativas. En esta misma sintonía se encuentra el sindicato de UGT, desde donde defienden una reactivación empresarial total y con una mayor contratación de calidad. Como principales reivindicaciones de UGT, sobre todo es empleabilidad. Más que nada es activación de todos esos nichos de trabajo que se han ido perdiendo desde estos últimos años, sobre todo 2008. Podemos pensar que la activación empresarial que en los últimos meses tanto están brindando tanto los empresarios castellanoneses como COE a nivel nacional, como aquellas administraciones regionales y estatales, sí que están siendo positivos porque menos es nada. Esa es la palabra que puede estar en el día a día. Pero para un sindicato como nosotros, UGT, no es suficiente. Tiene que ser máxima empleabilidad, sobre todo menos precaria, con mucho más estacionalidad y mucho más anclaje en el tiempo y sobre todo también revertir salarios y derechos que se han perdido en los últimos 8 años. Pero no solo contratos de trabajo más estables, sino unas condiciones laborales que permitan una mejor conciliación familiar. En la actualidad, después de esos últimos 8 años, porque marcamos la raya roja de esa crisis desde el 2008 y sobre todo con la reforma laboral del PP del 2013, nos tenemos el problema de la conciliación. Pero ya no solo conciliación familiar, sino conciliación de la vida diaria. Es necesario un empleo, pero también es necesario una parte de asueto, una parte de oxigenación mental, sobre todo para tener mucho más tanto en la unión de tu empleo como también en el tema de la vida diaria con más allá de la propia empresa, más allá de tu puesto de trabajo. Antes era por exceso de trabajo, ahora es por la precarización o esos turnos tan variantes como pueden ser de ir por la mañana 2 horas, por la tarde otras 2, o trabajar 3 días seguidos y luego 5 días no. O la concatenación de trabajo con el que en un mes puedes firmar hasta 5, 6, 7 contratos. Entonces, la exigencia también de UGT es dar una vuelta de tuerca de 180 grados en el tema de cómo poder permitir a aquellos trabajadores o a aquellos núcleos familiares que tanto con trabajo estable como con trabajo precario puedan tener una conciliación más allá del puesto de trabajo. Sobre todo lo que está permitiendo esta precarización es en el que no estás ni en el trabajo ni tampoco estás atento a tu unidad familiar o a tu vida diaria fuera de la empresa. Con el fin de dar respuesta a estas necesidades de conciliar vida laboral y familiar, desde la Consejería de Educación cuentan con servicios como el de comedor o el de madrugadores, lo que permite a padres y madres trabajadores dejar a sus hijos en los centros educativos a las 7:30 de la mañana, aunque no empiecen las clases hasta más tarde. Pero la Consejería de Educación no es la única que busca métodos en esta dirección. Desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades llevamos a cabo distintos programas relacionados con la promoción y apoyo a las familias y más en concreto en la conciliación de la vida familiar y laboral.
Y en este aspecto y en este apartado tenemos un programa que se llama Conciliamos, precisamente, que viene a dar respuesta a las necesidades de las familias que se presentan sobre todo en los periodos estivales, vacacionales de Semana Santa y de Navidad. Lo que se ofrece a los niños es la posibilidad de participar en talleres que son muy de ocio, de juego, de deporte, que se trata sobre todo de llevar a cabo programaciones no regladas, pero sí que tienen que ver con la promoción de derechos en los propios menores, en la igualdad de oportunidades de todas las personas, en el fomento a la lectura. Se trata sobre todo para niños entre 3 y 12 años, que son los que están en la etapa de la edad escolar y en los que más se puede precisar ese apoyo. También es verdad que puede llegar a los niños de hasta 14 años cuando son niños que precisan algún tipo de apoyo educativo. ¿Quiénes demandan este tipo de ayudas y programas? Se piensa en familias que tienen estas necesidades. ¿Por qué? Porque tienen o trabajan o tienen una situación familiar de tener una persona con discapacidad, bien ellos mismos o una persona que vive con ellos y es familiar y tiene en torno al 65% de discapacidad, o bien incluso hemos incluido últimamente aquellas otras personas que tienen o están inmersos en procesos selectivos para participar en oposiciones y tienen que prepararse, es decir, facilitar a la gente que pueda integrarse laboralmente. Y por último, también existen aquellas otras personas que tienen una función de cuidadores familiares, que están vinculados al tema de la dependencia, que también llevamos desde esta consejería. La conciliación familiar es algo que afecta a la sociedad en general, pero sigue siendo la mujer quien más ayuda necesita para compaginar trabajo y hogar. Conciliar es posible, lo es sobre todo gracias al esfuerzo y saber hacer de las mujeres que no quieren tener que renunciar a su carrera profesional, pero que a la vez quieren disfrutar del cuidado de sus hijos. Existen asociaciones como la Liga de la Leche Internacional que pretenden dar apoyo de madres a mujeres que quieren amamantar a sus bebés a la vez que acuden a su puesto de trabajo. Uno de los temas que se trata mucho es el tema de la lactancia y trabajo, de cómo se concilia cuando la mujer se tiene que incorporar a trabajar y se terminan los permisos, etcétera, etcétera, pues cómo se concilia esto de poder seguir alimentando a tu bebé y a la vez pues trabajar. Entonces, bueno, siempre surge el tema de permisos, la importancia también que tienen pues desde las instituciones, cómo se puede apoyar a las madres para ampliar las bajas maternales, etcétera, y a la vez que todos nos demos cuenta, ¿no?, que es positivo, el tema de la lactancia al final es positivo para todo, incluso para las empresas, porque los bebés que están lactando o que son amamantados está demostrado ya que enferman menos, con lo cual eso repercute en que la madre o el padre pues falte menos al trabajo. ¿Hablar de conciliar es solo cosa de madres o también de padres? ¿Y por qué no del resto de la familia? Al final la conciliación familiar nos compete a todos, es decir, compete a la madre, compete al padre, compete a las instituciones y compete un poco a la sociedad en general, un poco que nos demos cuenta pues que debemos facilitar a las madres el hecho de que se puedan incorporar a su jornada laboral y a la vez no desatender ni el padre ni la madre a esos niños que todavía pues bueno, siguen necesitando mucho de su entorno familiar cercano. Pero también la mujer es la gran perjudicada cuando se habla de su promoción profesional. Según datos de la encuesta de población activa del Instituto Nacional de Estadística, solo 1 de cada 4 puestos directivos está ocupado por una mujer en las empresas de Castilla y León, lo que tan solo supone el 26% del total, 16.000 mujeres frente a 61.000 hombres. Desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se trabaja por alcanzar esta igualdad de géneros en el ámbito laboral y se realiza a través de programas como el IO Empresas. Lo que pretende es propiciar que la mujer encuentre un puesto de trabajo en la empresa, que permanezca, es decir, potenciar los contratos de larga duración y que tenga opciones de formarse y aprender y ocupar cargos de responsabilidad. Este programa IO Empresas consiste en dar servicios a las empresas de Castilla y León, asesorándolas de cómo implantar medidas de igualdad, formando a los directivos y a los responsables de recursos humanos, y luego tenemos una convocatoria de subvenciones para incentivar que tomen estas medidas, ¿no? Y desde que hemos puesto en marcha el programa IO Empresas han participado ya más de 160 empresas que han implantado planes de igualdad, afectando a casi 10.000 trabajadores y trabajadoras. Dentro del programa IO Empresas, uno de los objetivos principales es el ascenso de las mujeres
mujeres a puestos de responsabilidad. Pues debemos de hacer mucho hincapié en que la mujer no solo se incorpore al mercado de trabajo, sino que pueda tener su carrera profesional como en igualdad de condiciones que la tienen los hombres. ¿Cuál es la respuesta por parte de las empresas? Hay muchas empresas interesadas porque el asesoramiento ha sido de más de 4.000 empresas, se están formando también muchos trabajadores y bueno, los datos la verdad que en Castilla y León del año 2016 sí que muestran algunos avances, ¿no? Porque por ejemplo tasa de actividad de mujeres y hombres se está igualando. Hay un 49% de tasa de actividad de mujeres frente a un 51% de hombres. Y en cuanto a la tasa de paro, en el año 2016, mientras que en hombres bajó un 1%, en mujeres ha bajado un 4%, con lo cual hay mucho que hacer, pero se están denotando algunos avances en el mercado laboral. Pero hay mujeres con circunstancias determinadas que perjudican aún más su acceso al mercado laboral. ¿Qué ayudas se encuentran por parte de la Junta de Castilla y León? La gran apuesta de la Consejería de Familia en Mujer Empleo son las mujeres vulnerables y que tienen necesidades especiales. Estamos hablando, por ejemplo, de mujeres víctimas de violencia de género, de mujeres de determinadas etnias, mujeres con discapacidad o inmigrantes, ¿no? Y precisamente en el 2006 lanzamos un proyecto piloto llamado Programa Mujer Empleo, PEMCIL, donde recopilamos o recogimos currículums de este colectivo de mujeres vulnerables. Llegamos a trabajar con 130 mujeres precisamente para darles las habilidades necesarias, estudiar sus perfiles para que pudieran encontrar un trabajo, ¿no? A la vez estuvimos viendo con determinadas empresas de la región la posibilidad de encajar esos perfiles y la verdad que los resultados del pilotaje pues han sido bastante satisfactorios porque han logrado encontrar empleo el 30% de esas mujeres, es decir, 38 mujeres, la mayor parte víctimas de violencia de género y por supuesto hemos repetido este año. Por ello se trabaja para incentivar directamente a las empresas a contratar a estas mujeres que están en estado de vulnerabilidad. Hace escasamente 2 días hemos lanzado la tercera convocatoria de esta legislatura, precisamente dedicado a incentivar a las empresas de Castilla y León a que contraten mujeres víctimas de violencia de género. La media de contrataciones que estamos teniendo por año por parte de las empresas es de entre 16 y 20 mujeres víctimas de violencia de género. La hemos lanzado con una mayor incentivación, hemos aumentado la cifra de incentivación para contratos indefinidos de 6.000 a 7.000 euros y para contratos temporales de 1.500 a 2.500 euros de incentivación. Y esperemos que las empresas que nos constan, que en Castilla y León hay muchas empresas socialmente responsables, pues que se acojan a esta convocatoria para contratar a mujeres que lo están necesitando, que sufren violencia de género. Garantizar un empleo digno a todas las personas que quieran trabajar debería ser una premisa que siempre se cumpliera. La dura crisis económica por la que ha atravesado nuestro país y de la que aún nos estamos recuperando ha dejado el modelo muy dañado. Un modelo que algunos dicen no es sostenible, porque no puede garantizar la premisa de la que hablábamos anteriormente si llegan malos tiempos. Y esta situación nos la han ido contando todos los que la viven cada día: trabajadores y desempleados, sindicatos, emprendedores, inmigrantes y empresarios. Todos menos uno. Nuestro siguiente protagonista no podía ser otro que la administración que debe gestionarlo. Hablamos con el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo. Consejero, acabamos de conocer el reparto en los presupuestos. La Consejería de Empleo es la segunda que más crece, con casi 290 millones de euros que se van a invertir en la creación de empleo. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo y, por consiguiente, a largo plazo? Pues tenemos 4 objetivos fundamentales. El primero, seguir creando empleo y, por lo tanto, que todo el crecimiento económico que va a haber este año y el próximo se traduzca en más puestos de trabajo. El segundo gran objetivo es mejorar la calidad de este empleo y, por lo tanto, que sea un empleo más retribuido, con más estabilidad en el puesto de trabajo. El tercero es que esta recuperación llegue a todos los ciudadanos y muy especialmente a aquellos que más han sufrido los peores años de la crisis económica, los jóvenes, las mujeres, las personas con discapacidad, las personas en riesgo de exclusión social, los beneficiarios de la renta garantizada de ciudadanía. Y por último yo diría que este incremento del empleo
se traduzca en mejoras desde el punto de vista del escenario demográfico para Castilla y León y, por tanto, en temas poblacionales. Nuestro gran objetivo para esta legislatura es que acabemos con más de 1 millón de personas ocupadas en Castilla y León y, por tanto, con más de 1 millón de personas trabajando. De momento hemos conocido unos buenos datos. La tasa de desempleo aquí en Castilla y León ha descendido desde el 23% al 15%. ¿Qué valoración podemos hacer de estas cifras? Pues tiene un dato positivo, sin lugar a dudas, pero también nos marca el camino del futuro. Lo positivo es cierto. Ya hemos reducido el 56% del empleo que se perdió, por tanto hemos recuperado el 56% de los puestos de trabajo que se perdieron durante los peores años de la crisis económica. Esto nos marca una tendencia. Tuvimos 250.000 parados en Castilla y León, hoy somos 170.000. Pero también nos pone de manifiesto los problemas que todavía tenemos, que son muchos. 170.000 personas en paro en nuestra comunidad autónoma y una tasa de paro que es el 15%, que aunque sea 8 puntos menos que la que tuvimos en el peor momento y 4 puntos menos de la que todavía hay en España, pero sin embargo está muy lejos de aquel nivel que alcanzamos en el mejor momento económico de Castilla y León, que fue casi la mitad de tasa de paro. Uno de los perfiles que más preocupa quizás es el empleo juvenil. Creo que actualmente la tasa de desempleo juvenil está en el 34%. ¿Qué tipo de acciones se van a hacer desde la Consejería de Empleo para intentar generar empleo en este sector de la sociedad? Es la gran prioridad que tenemos, porque es verdad que la crisis económica perjudicó especialmente a los jóvenes y los jóvenes tienen que ser hoy los grandes beneficiarios de esa recuperación. Hay que recordar que veníamos de una tasa de paro en Castilla y León para los jóvenes del 52%, luego hemos bajado 18 puntos hasta el 34%, es 8 puntos menos que la tasa media de paro en el conjunto de España, pero es verdad que esa tasa de paro es más del doble que la media autonómica. Una posibilidad de que una persona media en Castilla y León esté en el paro es el 15%, sin embargo entre los jóvenes es el 34%. Hay otro sector importante, los autónomos. De los 23.000 puestos de trabajo que se crearon el año pasado, creo que 1.500 los generó este sector. Hay 83 medidas que desde la Consejería de Empleo trabajan para ayudar, ¿no?, el emprendimiento en Castilla y León. ¿Cómo se favorece un poco esta ayuda a los emprendedores, a los autónomos? Así es, el cambio que se está produciendo hoy en día es que los autónomos están comenzando a crear empleo por cuenta ajena, que es un elemento muy positivo y ciertamente relevante. Y lo que queremos nosotros, hemos aprobado una estrategia autonómica para el emprendimiento y los autónomos en Castilla y León, precisamente es esto, que los autónomos crezcan, que tengan más posibilidades y por tanto estamos hablando de innovación, de internacionalización, es una palabra que también los autónomos pueden llegar a tener, vender sus productos fuera de nuestra comunidad autónoma y fuera también de España, el acceso al mercado financiero, que estuvo cerrado durante aquellos peores años de la crisis económica y ahora es un poco más fácil el acceso al crédito, apoyar cuando alguien se constituye como autónomo, pero también apoyar su crecimiento. Estamos apoyando de forma muy especial cuando un autónomo contrata a un trabajador por cuenta ajena y también cuando un autónomo tiene que cerrar su empresa. Hay un apoyo desde el punto de vista social también para favorecer esa segunda oportunidad. Por nosotros concebimos el fracaso no como algo que estigmatiza, sino como un mérito para volver a emprender una nueva oportunidad. Y esas son medidas que son complementarias respecto del Estado, en donde se está hablando de extender la tarifa plana del autónomo que se puso en marcha esta pasada legislatura para que los primeros 12 meses un autónomo nuevo pague simplemente 50 euros a la Seguridad Social como cuota de Seguridad Social. Por tanto, sería esa tarifa plana para favorecer la implantación de nuevos autónomos. ¿Qué tal ha ido, Patricia? Pues bastante bien, creo que bien, he estado tranquila, me he sentido cómoda y me han dicho que encajo bastante en este perfil, así que en esta semana tendré una respuesta y espero que sea positiva. Así bueno, que nos lo cuentas, ¿eh? Sí, 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 por supuesto. Ojalá que haya suerte. Gracias. Hecho el examen, toca ponerle nota. Evaluamos cuál es el estado de la situación laboral en Castilla y León y, como ya saben, lo obtenemos de las calificaciones que nos dan nuestros protagonistas. La situación laboral que hay ahora mismo en Castilla y León es parecida a la de toda España, ¿no? Me da igual que en Extremadura haya más parados que en Castilla y León, que en Castilla y León haya más que en Euskadi. Me da igual, aquí se han hecho reformas laborales, la última sobre todo ha sido un derribo, no ha sido una reforma. Y la situación que tenemos ahora mismo entre sindicatos, empresarios, subvenciones a empresarios y todo lo que tenemos, el plan que se está ejecutando para machacarnos y tener una legión de trabajadores precarios, la nota tiene que ser desde luego un suspenso
un 2,5. Pero yo creo que uno de los mayores problemas que tiene Castilla y León a la hora de que la gente joven, sobre todo, encuentre trabajo, es que no hay opciones para ellos en el medio rural. Tienen que irse fuera de los pueblos para poder conseguir un trabajo. No existen trabajos cualificados como ingenieros y demás, es muy difícil encontrarlo. Yo a la hora de buscar gente para trabajar en mi bar, cuando lo he necesitado, me he encontrado con muchísimas trabas porque no podían desplazarse hasta los medios rurales, era muy difícil. Por lo tanto, mi nota de valoración de la laboralidad en Castilla y León sería un 6. Teniendo en cuenta la situación de Castilla y León, comparando con el resto de España, con una tasa de paro inferior a la media y también con un diálogo social realmente que es modélico, mi nota sería un 7,5, pero dado que la situación en España es realmente mala y tenemos una legislación laboral que requiere una reforma, mi nota final va a ser un 5. Es verdad que estamos saliendo de la crisis, pero siempre es difícil encontrar trabajo en cualquier parte de aquí de España, sobre todo aquí en Castilla y León. Pero yo he valorado una cosa muy grande aquí en Castilla y León, que son la gente y las instituciones. Está la Cruz Roja, está el Centro de Innovación y Desarrollo, que te guía y te ayuda y te da un camino para tú montar tu propio negocio. Uno de los ejemplos, estoy aquí y toda esa institución contaron conmigo. Así, para mí, Castilla y León le doy una nota de 10. Las altas cifras de desempleo, la altísima tasa de temporalidad, el 25%, la alta tasa de parcialidad, que está en el 17%, las condiciones laborales en general y la precariedad en general y los bajos salarios, junto a una tasa de actividad también muy baja, Castilla y León, más allá de que haya estos últimos años crecido la economía y el empleo, hay que dar una valoración de un 3. Yo también le doy un 3 porque aparte de la precarización, tanto en salarios como en el tema contractual, a nivel autonómico, con nuestra administración regional, no llegamos a más de aquel choque de empleo que necesitamos. Necesitamos de verdad un plan de choque de empleo para no solo ayudar a las empresas en crisis o gente que no encuentra nichos de trabajo, sino necesitamos un choque de verdad con el plan industrial, con el plan de empleo, para que al final nuestra comunidad autónoma no se vaya a la gente y sí que se anclen también las empresas. Desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades también el empleo es una de las preocupaciones, sobre todo pensando en los sectores con los que venimos trabajando, que son los sectores más vulnerables y que más dificultades presentan, tanto desde el punto de vista de la conciliación como de la generación de empleo. Desde el punto de vista de la conciliación, facilitando el que pueda llevarse a cabo estos apoyos para que las personas que tienen la posibilidad de trabajar puedan acceder, y las que no tienen ese empleo, fomentar la contratación de estas personas que se encuentran en situación de exclusión o por una discapacidad, mediante políticas como han sido la aprobación de planes estratégicos importantes como el Plan de Inserción Sociolaboral o recientemente el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad. Por tanto, creo que en este momento podemos decir que, siendo una preocupación para la Consejería, entendemos que estamos en unos valores aproximados de un 8,5. Nos estamos acercando a una paridad de sexos en el empleo. La tasa de actividad de mujeres está muy cercana a la tasa de actividad de hombres, pero debemos seguir mejorando. Aunque el paro ha bajado en mayor proporción en mujeres que en hombres, hay temas como la brecha salarial, los contratos de larga duración o las mujeres en puestos de responsabilidad que hay que mejorar. Reconozco mucho el esfuerzo que están haciendo las empresas de Castilla y León. Hay muchas empresas comprometidas con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, pero como considero que debemos de llegar a tasas de excelencia, mi nota sería un 7. La situación laboral aquí en Castilla y León, desde el punto de vista de la conciliación familiar, teniendo en cuenta que sobre todo las madres tenemos mucha motivación interna y por ello lo logramos, nuestras parejas en general también nos apoyan muchísimo. Y bueno, hay jefes ya en empresas que es verdad que también van dándose cuenta de las necesidades que tienen las madres y los padres y las familias en general. Las instituciones, bueno, pues sabemos que están ahí, pero que todavía se necesita avanzar mucho en este aspecto. Yo le daría un 5. Evidentemente estamos mucho mejor que en aquel peor momento económico, tenemos más empleo, tenemos menos paro y por tanto no podemos tener un suspenso como sin duda tendríamos entonces, pero tampoco podemos tener un notable ni un sobresaliente porque estamos muy lejos de aquel mejor momento económico. Todavía nos queda mucho camino por recorrer y tenemos ese objetivo del 1.000.000 de personas ocupadas. Si en España la nota podría ser un 5, ni el suspenso claro ni un notable, en Castilla y León tenemos 4 puntos menos de tasa de paro, pues sería un 6.
Actualmente la situación laboral en Castilla y León está bien, sí que es verdad que se está viendo más movimiento que hace unos años, pero la situación es más precaria porque los empleos son más cortos y los sueldos pues no son tan altos como hace unos años. Pero bueno, mi valoración general sería de un 6. Un 5,63. Hoy planteábamos en el programa la pregunta de si aprobamos en materia laboral en Castilla y León. La nota dice que sí, que aprobamos, y es que las mejoras se están alcanzando poco a poco, pero lo hacemos solo con algo más de un 5,5 de media, porque aún queda mucho camino de recuperación por recorrer. Pero ese difícil y lento camino no es aquí en Castilla y León, sino que viene condicionado de la situación que hay en el resto del país y a la que, sin embargo, superamos. Porque las cifras del paro aquí son significativamente mejores que las que marca la media nacional, gracias a que tenemos provincias como Burgos y Soria con un muy buen tejido industrial, lo que permite que la tasa del paro se sitúe entre el 10 y el 12% respectivamente. Y si la tasa de desempleo es inferior a la cifra que da la media del país, el diálogo social entre administración, patronal y sindicatos es mejor que en otras zonas de España. Y esto favorece de forma determinante que los diferentes agentes sociales remen en la misma dirección. Aún queda mucho por hacer, ya lo ha dicho el consejero de Empleo. El objetivo es llegar al 1.000.000 de empleados en el final de esta legislatura. Pero cuentan con retos difíciles a los que deben plantar cara, como es reducir el paro entre los jóvenes, así como favorecer las ayudas de los autónomos. Ellos generan trabajo y lo hacen gracias a su propio esfuerzo y valía personal, que menos que ayudarles a impulsar el emprendimiento. En definitiva, se trata de dar oportunidades a los diferentes colectivos que luchan por labrarse un futuro. Ellos son ejemplo de tenacidad y de trabajo duro. Ellos son ejemplo de que la capacidad personal y las ganas de alcanzar los sueños dan sus frutos, sobre todo cuando tener opción a un trabajo digno es un derecho que debería estar garantizado siempre.